Yo siento que para conocernos bien necesitamos ir a la raíz y esta raíz creo que ni siquiera es nuestra propia raíz, sino el entorno familiar en el que se encontraba esta persona que nos engendró. Yo sé que no quiero entrar como en procesos éticos, sociales, en donde el madre es quien me cría y no quien me engendra. Esto directamente, esta parte de la terapia, esta parte como del autoconocimiento, se direcciona solo a la persona que nos engendró. ¿Por qué? Porque toda esa información que tiene esta persona es como una red de defensas que nos entrega la madre antes de nacer. Durante el embarazo no solo nos entrega y nos deja formarnos dentro de ella, sino que nos entrega una red de información y esa red de información nos dice y nos da un preview del entorno en el que vamos a estar. Entonces, si la persona que nos está engendrando es una persona que considera que su entorno es violento, nos va a mandar información directamente a que estamos en un entorno violento para que nazcamos tal vez con una tolerancia distinta a el dolor y el rechazo. Eso pasa dependiendo de la mentalidad que tenga la madre. Entonces, creo que para llevarnos a un autoconocimiento como profundo y realista, debemos preguntarnos quién era esta mujer en el momento en el que nos engendraron. Me gustaría que nos preguntáramos cómo fue este primer proceso en donde fuimos creados. Este primer proceso en donde fuimos creados conlleva una historia muy grande. Es el momento en el que mi mamá se encontraba con mi papá, en el momento en el que como ella se sentía de su vida, se sentía una mujer que podía o se sentía una mujer más bien limitada en ese momento. Mm, yo creo que además de toda la información que nos entrega nuestra madre a partir de miedos, inconformidades, también gustos y alegrías que tiene ella, que no nos forma por completo, pero nos da un análisis previo de la realidad a la que vamos a venir, es muy importante la relación que tiene nuestra madre con su propia madre. Es muy importante como entender cuál fue esa crianza que le dieron a nuestra madre de qué es maternar. Nosotros como seres comparativos, personas que crecemos y nos educamos a partir del error de ver nuestro entorno y entenderlo como si fuera propio, para así sacar conclusiones, empezamos a aprender de comparar en los comportamientos que tuvo nuestra madre con los comportamientos que nosotros vamos a tener con nuestros hijos, ya que esa manera es la que entendemos que es cuidado y amor sobre todo a las generaciones pasadas, en donde no hacen un proceso psicológico previo entre el salir de su casa y el ser madre. Muchas veces salen de su casa directamente siendo madre, o se demoran un año y no hay un proceso de autoconocimiento, entonces no hay un proceso de reeducación y todos los tabús mentales que se tiene sobre ser madre y todas las como prácticas que se tiene sobre maternidad, las que se sienten como seguras, se van a heredar y se le van a entregar a nuestro hijo. Entonces, creo que es muy importante que nosotros veamos quién era esa mamá, cómo entendió esta mujer su niñez. Hay que preguntarle si aún tenemos la posibilidad a nuestra madre de cómo fueron sus primeros años de vida, cómo lo recuerda que era una niña, cómo entendió ella la maternidad, cómo era nuestra abuela. Bueno, creo que también debemos como buscar la opción de que no sea solo dicho por nuestra madre, también podemos ver como comportamientos. Entiendo que no todos tenemos nuestra madre viva y mucho menos tenemos nuestra abuela viva, entonces vamos a ir viendo patrones y comportamientos que se parecen tal vez si tenemos tíos o tenemos puntos de comparación de como los patrones que tiene mi madre con las personas con las que se crió. Eso nos puede dar una ayuda para entender quién era esta mujer de chiquita y entender más o menos qué tipo de amor nos entregó cuando éramos bebés. Mm, otro punto muy esencial que es como muy creativo para el proceso del bebé es el momento en el que la mamá y el papá juntan su genética. Entonces, si es producto de una violación, por ejemplo, es un espacio de mucho dolor en donde el niño nace con cierto como
emoción de rechazo porque su madre durante la gestación estaba rechazando constantemente el acto. Entonces, entender qué tipo de gestación hubo entre mi madre y mi papá, fue en un momento en donde estaban borrachos, fue deseado, fue no deseado, la relación que tiene mi madre con esa como opción de ser deseado. Eso tiene que ver con la planeación, con el vínculo que hayamos tenido. Muchas mujeres planean tener hijos, pero no tienen un padre, así que eso está igual de bien. Tenemos que simplemente abrir la cabeza y preguntar con honestidad y discernimiento si nuestra madre, esa persona a la que reconocemos como nuestra creadora, como les dije, como sí, nuestra creadora, tenía una buena relación con ser mamá en ese momento. Creo que me gustaría ahora hablar de el proceso de gestación, en donde ya identificamos cuál era la mentalidad y la psicología de la madre, ya entendimos cuál era el ecosistema de nuestra madre, estaba en un lugar seguro, estaba en un lugar tranquilo, estaba en un lugar en donde se sentía protegida, apoyada, o por lo contrario se sentía demasiado cuestionada, señalada, fue madre muy joven en un estado social en donde ser madre muy joven y soltera era ser una puta, como cosas así, en donde debemos ver qué sentía esta mujer, esta niña, esta adolescente en el momento en el que se tuvo. También hay las otras opciones de estas mujeres que tuvieron su hijo muy grande, que tuvieron sus hijos a los 40 y toda su crianza fue de mucho susto porque podría perderse, porque era un embarazo de alto riesgo. Quiero que profundicemos en la historia, quiero que profundicemos en qué era lo que vivía mi mamá, qué era esa historia, cuál era ese contexto social, lo que estaba viviendo mi mamá en ese momento estaba bien, en ese momento se veía bien, se sentía bien, porque toda esa información es la que nos envían a nosotros en el momento de gestación. Y eso hace parte del proceso de sentirse merecedor de estar vivo, porque cuando no somos niños deseados por nuestra madre, empezamos a sentir que debemos rogar por estar vivos, porque desde antes nos están mandando una información de que venimos a un lugar en donde no estamos deseados. Entonces venimos con unos comportamientos epigenéticos que nos caracterizan en ser niños complacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas a las que venimos no les agradamos mucho y tenemos que hacer un poquito más para sobrevivir. Toda esta información es muy importante que la determinemos para aprender cuáles son esos procesos de apego y de como unión que tenemos con esta madre. Es muy importante esta etapa porque son la primera base de datos que conforma nuestro cerebro. Es la base de datos con la que se conforma nuestro cerebro. No había nada de cerebro y cuando se construye un cerebro, crea esta información directamente de nuestra madre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este punto porque la manera en la que pensaba la mujer de esta época, no la mujer de la época que está actual, porque ella crece y madura, no, la mujer de esa época, la mujer de la época en donde te tuvo en su barriga. Esa parte es completamente importante. Y de ahí tienes que ver qué tipo de alimentación tuvo, tuvo como muchos vómitos, fue una persona, fuiste un embarazo que se escondió por mucho tiempo y se dio cuenta cuando ya había mucho tiempo después, fuiste un embarazo que directamente desde el principio se supo, como que todos esos detalles pueden determinar el nivel que tú tienes de entrega a estar vivo. Es muy importante. ¿Qué sensación tuvo tu mamá en el momento en el que se enteró que iba a ser mamá? Si ya era una mujer, si ya era un embarazo planeado, en el momento en el que se entera, muchas veces se siente ilusión, miedo, angustia. Quiero que le preguntes si tienes la posibilidad de qué se sintió. Si no, pregúntales a tus hermanos, si tienes hermanos mayores o familiares mayores, de cuál era la emoción que vibraba en la familia en el momento en el que naciste. No sé, tal vez estrés porque había escasez económica en la casa, tal vez rabia porque eras la menor de la casa y todo el mundo te cuidaba. Como que hay muchos puntos en los que debemos enfatizar en el momento en el que tuvimos la decisión, porque todas estas opciones son cuestiones que pueden hacer que nos comportemos de una manera. Si, por ejemplo, mi mamá era una como niña muy cuidada y quedó embarazada a escondidas, el miedo que tenía a contarle a las demás personas puede hacer que tú te escondas. Y al esconderte por tanto tiempo, hace que tú nazcas con una sensación de tener constante miedo de ser atrapado, de ser como
como vigilado y te pones constantemente en opciones de ultravigilancia, consigues parejas constantemente como hipervigilantes porque necesitas alimentar esa parte de tu cerebro en donde recuerdas que eres un niño sobrevigilado. ¿Por qué? Porque eres un niño que nació con la dificultad de que no se podía ser visto, ¿sabes? Como que ahí es cuando se reflejan las cosas. Por eso se necesita tener mucho cuidado con cuáles son esas experiencias y cuáles son tus comportamientos para empezar a entender un concepto y una rama mucho más amplia. Por eso cada proceso es individual, por eso tú lo vas a hacer en tu espacio y si vas a necesitar ayuda, vamos a crear una comunidad en donde tú puedas pedir como ayuda a partir de lo que hablas, de las cosas que dices, de las cosas que expresas, pero por el momento necesitamos que tú pienses profundamente en lo que vivió tu madre en el momento de la gestación y lo que eres tú hoy, para ver si alguna de esas cosas le dan un poco de sentido a las cosas que estás viviendo hoy, porque desde ahí hay el autoconocimiento. Hoy no vamos a cuestionar, hoy no vamos a juzgar, hoy no vamos a señalar, hoy simplemente vamos a observar, porque en un periodo más adelante, en unas semanas más adelante, lo que vamos a hacer es transformar las cosas que no nos funcionan, las cosas que no sirven en nuestra vida. Pero por el momento, en este mismo instante, lo único que vamos a hacer es buscar como ver con honestidad. Y para ver con honestidad necesitamos tener humildad para poder observar con discernimiento, salirnos de la situación y entender realmente qué estaba sucediendo ahí. Desde ahí viene la compasión por nuestra madre, la compasión por nuestra abuela, sin importar lo duro o lo placentero que haya sido tu gestación, lo que podemos buscar directamente es que tú entiendas que todo eso tenía un sentido. Como que si tu abuela fue muy mala y muy cruel, tuvo un sentido. Hoy veas a esta mujer que tienes tal vez en el recuerdo como una mala persona, como la persona perfecta en esta historia. Hoy eres un observador, hoy no eres un juez. Y esa sensación de observar te va a permitir verlo con discernimiento y entender el para qué sucedieron estas cosas en tu vida. Porque por qué tienes las acciones hoy, las vamos a ir como deshilando y lo vas a ir descubriendo. Pero ¿para qué? Lo vamos a ir viendo con el tiempo, porque mientras tengas un propósito, vamos a usar todas estas cosas que pasaron en tu vida como fichas que nos llevan a ese punto. Este es el capítulo de hoy. Yo creo que durante esta semana vamos a trabajar el trabajo interno de cómo fuimos gestados, quién era esa mujer que nos gestó. Hoy vamos a tratarnos de salir de nuestro papel y vamos a meternos en el de esa madre de 16, 17, 18, 32, 45 años que nos gestó para saber cuáles eran las emociones que las habitaban y de esa manera saber qué fue esa información primaria con la que se creó nuestro cerebro. Mi nombre es Alejandro Galeano, yo les mando un abrazo gigantesco. Ustedes saben que todas las preguntas que tengan y que me puedan hacer llegar, las recibo con todo el amor. Gracias a todas las personas que escuchan esto y ven esto, porque yo sé que mm, hemos tenido cercanía, sobre todo en nuestras terapias personales, y de verdad esto lo hago como por ustedes, pero sobre todo ustedes me apoyaron a hacerlo por mí, porque hace mucho tiempo tenía estas ganas, así que les mando mucho amor a las personas que lo ven y me apoyan, y espero que cada vez sigamos siendo más. Envíeselo a las personas que le gustan y sígame completamente porque esto se va a poner caliente en este proceso de autoconocimiento. Chao.